Bien, entonces la mesa que vamos a dar inicio es básicamente sobre la propuesta para incluir todos estos temas de rehabilitación dentro de la formación de los profesionales que actualmente se encuentran en formación y que son los futuros profesionales que se van a encargar pues, de operacionalizar toda esta propuesta de lo que es la rehabilitación funcional. Nuevamente la intencionalidad es que a partir de esta propuesta que nosotros realizamos, ustedes nos puedan dar aportes para complementar la información o elementos, resaltar elementos que les parecen muy importantes que ya están contemplados dentro de la propuesta. Bien, entonces el objetivo de esta parte específicamente sobre la propuesta para la inclusión de estos temas en los planes de estudio es pues establecer estos lineamientos para transformar saberes, prácticas, actitudes y la interacción misma de los profesionales para todo el proceso de abordaje de la rehabilitación, desde el mismo proceso de identificación de los casos, desde el proceso de evaluación diagnóstico, desde la implementación o la determinación de cuál sería el tratamiento, su seguimiento, la retroalimentación que se puede dar entre los profesionales, entre los diferentes niveles de atención también, y la consejería en todas las situaciones de otras condiciones de salud de las personas, resaltando que estamos hablando de salud física, mental y sensorial, es decir, queremos como rescatar ese elemento de que no estamos hablando solamente de discapacidad cuando hablamos de discapacidad física, sino también de todo lo sensorial, todo lo que tiene que ver con lo mental, lo psíquico. Bien, hacemos una propuesta en 4 aspectos. Esto va dirigido pues a las instituciones formadoras de los profesionales en 4 elementos. Un elemento es la estructura, otro elemento son las competencias específicas en rehabilitación, otro elemento es en temas, en los contenidos que se deben incluir obligatoriamente dentro del currículo, y otro elemento son las estrategias que se pueden usar para incluir esta formación, que podría haber muchas vías para incluir. Dentro de la estructura, entonces, hay varios elementos. Perdón, me devuelvo. Cada uno de estos elementos que están aquí internamente son los que vamos a ir desglosando en la presentación. Dentro de la estructura, entonces, se encuentra el perfil profesional. ¿Cuál es la tarea específica o cuál sería la tarea para los entes, las instituciones y quienes realizan la formación? Verificar que dentro de la formación se esté trabajando y se evidencie claramente y se forme en respeto a la diversidad, en el fomento a los derechos humanos, en esa perspectiva del reconocimiento de capacidades más que de la discapacidad o la dificultad, en cómo poner en práctica estos enfoques ya en el ejercicio profesional diario, cómo esto permea todas las actividades y decisiones que toman los profesionales, en esa disposición y habilidades que tienen que tener los profesionales para leer el contexto, no solamente la persona en su momento, sino cómo esa persona está dentro de un contexto familiar, social, cultural, y el trabajo en equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios, que era lo que veníamos hablando anteriormente. Dentro del plan de estudios propiamente dicho, cuando hablamos de plan de estudios estamos hablando específicamente de la malla curricular. Hablamos de que se debe analizar y se debe garantizar que dentro de las asignaciones temáticas, dentro de los prerequisitos que tienen cada una de las asignaturas, de competencias y manejo de tiempos en dedicación a ciertos contenidos, a garantizar que dentro de ese plan de estudios esté el compromiso, se forme el compromiso de ese profesional con el sujeto o con el usuario del servicio, para que alcance ese máximo nivel de funcionalidad. Es decir, no es solamente que el profesional se comprometa con tomar una acción paliativa y ya, vuelva cuando le vuelva a doler, vuelva cuando le vuelva a molestar, sino que realmente haya un compromiso por lograr esos procesos de funcionalidad y desde allí entonces hacer la conexión con los procesos de rehabilitación realmente, y de integración de ese sujeto a actividades de la vida cotidiana. Entonces, si los profesionales entienden que el objeto de la consulta de la persona es que finalmente logre volver a hacer funcionar en sus actividades de la vida cotidiana, si eso está en el chip, digamos, de los que están evaluando y haciendo la atención diaria de las personas, pues vamos a lograr esa continuidad y esa conexión entre los profesionales. En competencias específicas, actualmente en educación, en todas las profesiones de salud,
se habla de tres tipos de competencias. Hay competencias transversales, hay competencias específicas, competencias comunes del área de salud, y hay competencias específicas de cada una de las profesiones. Las competencias transversales están definidas como esas competencias genéricas que tienen que tener los profesionales en ética, en bioética, en administración, en conocimientos, algo que atraviesa toda la formación y que debe ser parte de cualquier profesional independientemente del área de formación que tenga. Las comunes para salud están puestas en administración de salud, en política pública, en algo de investigación, el uso de la práctica basada en la evidencia, no medicina basada en la evidencia, práctica basada en la evidencia para transversalizarlo a todas las profesiones. Y eso entonces pues ya está también determinado por ministerio y hay unas pues puntualidades para cada profesión y las específicas de cada profesión que cada profesión ha ido definiendo. Entonces lo que queremos es proponerles a las instituciones que vuelvan la mirada sobre eso que ya han venido trabajando, que se llevan más o menos 4 años de trabajo continuo con las instituciones, para que realmente verifiquen que allí esté la comprensión del concepto de rehabilitación, entendiendo la rehabilitación como ese logro de un estado funcional óptimo en los aspectos físico, sensorial, intelectual, psíquico o social desde este enfoque biopsicosocial. Entonces, que vuelvan a verificar que en esas competencias se encuentre este enfoque, que vuelvan a mirar si hay un reconocimiento desde cada profesión de cómo cada uno de ellos puede participar y ser un actor importante dentro de los procesos de rehabilitación. Entonces, que se haga una revisión nuevamente. En las prácticas, todas las profesiones de la salud tienen en alguna medida actividades prácticas. Entonces, desde allí, integrar a las prácticas espacios para el trabajo interdisciplinar. Si nosotros nos formamos y logramos que en la práctica de la formación se dé ese espacio, vamos a lograr que cuando salgan, una vez ingresen, logren poner en práctica eso porque ya tienen un modelo, ya lo han vivido al interior de su formación. Análisis de casos desde esa mirada integral del ser humano, no del ser humano por pedazos, sino de esa mirada completa. La recolección de información desde el contexto social, cultural, laboral, escolar de los sujetos, desde todas sus miradas. Si yo logro que en la práctica se vea ese análisis, voy a lograr que en el futuro ya vayan con esa imagen puesta. Que se logren espacios de diálogo con familiares y cuidadores para esa toma de decisiones y para orientar a los familiares dentro de la misma ruta en el sistema. Dentro de este sistema estamos hablando también de la ruta misma que se está proponiendo en rehabilitación, que podamos garantizar que los profesionales conocen el sistema, saben la ruta y pueden asesorar a los familiares de la persona en cómo seguir esa ruta dentro de la rehabilitación. Y el reconocimiento de esas capacidades y funcionamiento de los individuos más allá de sus dificultades. En investigación, todas las instituciones de educación están obligadas a hacer de alguna manera investigación. Dependiendo del nivel de formación, tenemos niveles de investigación más básicos a niveles de investigación más amplios. Básicamente lo que nos interesa es fomentar desde la investigación que se dé ese sustento en el ejercicio profesional. Es decir, que los profesionales utilicen la investigación que ya se ha hecho, las experiencias que ya se han tenido para fomentar, para sustentar esas decisiones que se tomen, que haya desarrollo, innovación y difusión de ese nuevo conocimiento. Es prácticamente una de las misiones institucionales en todo el área de educación, que se proyecte esa producción científica sobre qué beneficios trae el trabajo que yo hago como profesional, pero sobre el trabajo en comunidad y desde el enfoque de los derechos y las capacidades, no solamente sobre el enfoque individual de lo que se ha hecho, como yo pruebo, es muy de lo que estamos acostumbrados en investigación, como yo pruebo que esto le sirve a la persona, ahí, en su actividad, en su función, no de las actividades, sino de las funciones de las estructuras que está teniendo. Entonces, cómo yo trasciendo la investigación a cómo esa actividad que yo estoy haciendo, cómo ese proceso que yo estoy haciendo le puede estar impactando sobre sus actividades y sobre su participación y sobre sus capacidades en general. Generar innovación y soporte científico a esas acciones, pero en torno a la rehabilitación nos falta investigar sobre la costo-efectividad en rehabilitación para darle más soporte y el impacto en las áreas ocupacionales de la persona. Bien, otra de las misiones que tienen todas las instituciones de educación es la extensión o proyección social. Algunos lo llaman extensión, otros lo llaman proyección social.
pero hace referencia básicamente a cómo todo lo que hace la institución tiene un impacto y tiene una modificación importante en la comunidad. Entonces, desde este enfoque, pues básicamente estamos impactando realmente, le estamos dando mucho soporte para que haya impacto en la comunidad circundante, desde estos procesos de rehabilitación. Uno de los elementos que ya se nombraban en la reunión anterior era esa formación a la comunidad, esa formación en el reconocimiento de sus derechos, entendiendo los derechos no solamente como decíamos, con lo que les dé, sino hasta donde ellos tienen posibilidades también de desempeñarse, por el respeto a la diversidad, por el reconocimiento del papel de los cuidadores de las personas con discapacidad, entre pues otros elementos que son importantes y que se han venido nombrando, como el manejo de la ruta, como el manejo del acceso digamos, del proceso y cómo devolver todo ese proceso nuevamente al ejercicio de esa persona en su comunidad, en su grupo, en su región en específico. Perdón. Y finalmente, una de las tareas de las que también se han nombrado básicamente en varias de las mesas es la formación de esos formadores, que se convierte en una responsabilidad de las instituciones. No es simplemente decir, sí, de ahora en adelante, que es un elemento que nos puede tambalear un poco en la formación. Todos tienen que saber de enfoque de derechos, todos tienen que saber de enfoque diferencial, todos tienen que saber de rehabilitación funcional, pero resulta que los formadores no tienen ni idea de qué es eso. Entonces cuando van a formar a los profesionales, pues no hay quien los forme, o sea, realmente se convierte en el uso de una palabra u otra de manera tipo cliché. Educar a los profesores en esas mismas concepciones, en los conceptos de ser humano, entendiendo el ser humano desde el enfoque integral del ser humano, de la salud, la discapacidad, la normativa relativa que se relaciona con rehabilitación, lo que es rehabilitación funcional e integral, porque también esos conceptos están un poco mezclados, y por otro lado en estrategias y didácticas pedagógicas para implementar estos conceptos dentro y fuera del aula. Digamos que se convierte en una tarea esencial de lo que es la formación. Eso es en el tema de estructura. Otro de los elementos que nombrábamos son las competencias, la inclusión de competencias dentro de la formación. No quisimos o no queremos amarrar las competencias allá, las competencias hechas, porque estas pueden estar transversalizadas en el proceso de formación, y ya existiendo competencias transversales del área común de salud y fuera de eso específicas, pues no está bien hacer competencias de rehabilitación aparte. Pero sí identificar que hay unos saberes, hay un saber hacer, hay un ser, hay un saber estar, que se convierten en competencia en la medida en que tienen que permitir que el profesional tenga estos conocimientos. Entonces, dentro del saber, es importante que los profesionales conozcan el concepto de rehabilitación, el concepto de rehabilitación integral, funcional, desde lo profesional y lo social, el enfoque de derechos, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional, que es con base en el cual se sustenta toda esta propuesta, el modelo de comprensión del ser humano desde la mirada biopsicosocial, el concepto de discapacidad como una entidad física, sensorial, intelectual, psíquica y social, y no solamente como la discapacidad física, la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y la salud, que también es la que nos va a permear todo el proceso. Lo que decían en la mesa anterior, que conozca el ejercicio que hacen las demás profesiones como actores de un proceso de rehabilitación, que hace la otra profesión, que hace el otro profesional, el rol de los otros actores que no necesariamente son profesionales, sino los cuidadores, la familia, la comunidad y otros, las estrategias de atención en salud, entonces que sepa cómo se maneja la rehabilitación basada en comunidad, la atención primaria en salud, la atención psicosocial, la atención integral en salud para víctimas del conflicto armado, que son como bases teóricas que les van a dar el soporte para tomar decisiones. Manejar la red, el funcionamiento de la red de servicios de salud, de educación y de empleo para poder hacer conexiones y dar la orientación a la persona que les llegue a sus manos. Conocer avances científicos de su área, obviamente, para sustentar esos procesos de rehabilitación. Identificar el proceso de postulación y gestión de proyectos de desarrollo social, porque habrá igual dentro de los procesos, el profesional tiene que saber cómo se evalúa, cómo se desarrolla un proyecto social, así no sea ese su campo de trabajo, conocer la generalidad. Y saber todo lo que son los productos de apoyo, los dispositivos de rehabilitación, cuáles son, cuáles están, cómo los puedo prescribir y cuáles puedo ofertar.
Este es en el saber. En el saber hacer, pues es detectar esas precozmente, identificar factores de riesgo para la discapacidad, identificar y reportar las personas en condición de discapacidad. Entonces tienen que conocer los registros que hay para personas en condición de discapacidad, tienen que saber que existen y que tienen la posibilidad también de generar algún tipo de registro, identificar los casos que por sus condiciones de salud necesiten o requieran ingresar a los servicios de rehabilitación para poderlos direccionar apropiadamente. Debe saber trabajar en equipos inter y transdisciplinarios para esa toma de decisiones, debe saber integrar a la familia y los cuidadores en ese proceso, identificar todos los elementos contextuales de esa persona, tiene que saber identificarlos y tiene que generar y evaluar también pues esos proyectos que se van desarrollando para saber si se va a trabajar en ese campo en específico o si no conocer por las generalidades. En el estar, interpretar la información recibida por los sujetos o usuarios del sistema de forma contextualizada y las condiciones de la región y las necesidades individuales. Entonces es importante que el profesional, cuando recibe una consulta, cuando recibe una información, cuando recibe una solicitud de un usuario de su servicio, pueda leer esa solicitud, leer esa condición, pero en el contexto real en el que se desempeña la persona, de acuerdo a sus necesidades regionales, a sus necesidades individuales. Saber adaptar sus interacciones para la óptima comprensión de su mensaje, es decir, que sea claro comunicativamente. Muchas veces en la comunicación entre paciente y usuario, entre profesional y usuario, es donde se rompe mucho de la información. Brindar información clara y precisa de los sistemas de salud, del acceso, la permanencia y los derechos de la persona, usar un lenguaje incluyente y asertivo y mantener buenas relaciones con sus colegas para lograr ese trabajo interprofesional. Bien, hasta ahí en lo que son las competencias propiamente dichas que habría que incluir. Otro de los elementos que tendría que incluirse es los contenidos, la información propiamente dicha que deben tener los planes. Este contenido lo dividimos en dos tipos de contenidos, uno normativo y otro contextual. En lo normativo hay una serie de normas y decretos y las normas específicas de cada profesión que tendría que conocer el profesional para lograr estar acorde con la información y cómo se mueve el sistema y poderlo manejar y poderlo direccionar tanto a otros profesionales como al mismo usuario del sistema. Y en lo conceptual, pues hay una serie de conceptos que ya se han nombrado anteriormente en el saber y en el saber hacer, que también está relacionado con esto, con el concepto de aquí está el usuario, su familia, sus cuidadores, los profesionales y otros actores del sistema que están relacionados con esa persona y que pueden ser muchísimos, digamos, donde se mueva, dependiendo de donde se mueva la persona. Finalmente, el cómo, las estrategias de cómo se puede implementar toda esa información, todos esos contenidos, todas esas competencias dentro de la formación de los profesionales. Hay muchas formas de poder incursionar o poder meter esta información dentro de un plan de estudios, dentro de un currículo. Uno de esos es tener cursos específicos que hablen de toda esta información normativa y conceptual en rehabilitación. Digamos, normalmente las instituciones cuando hacen reformas curriculares, esto implica movimientos de créditos y créditos implica otros tipos de aprobaciones por el ministerio y bueno, eso tiene una ruta bastante larga para poder hacer la inclusión de cursos que sean obligatorios dentro del plan. Eso nos implica que podemos crear entonces selectivas o optativas que no necesariamente sean de obligatoria, no sea obligatorio para el estudiante tomarlo dentro del plan, pero eso no nos garantiza que todos vean el contenido. Entonces, digamos que en términos de cursos, el tema de incluir cursos específicos que sería el ideal, uno diría, bueno, a largo plazo tal vez se podría lograr, sabiendo que eso genera un tránsito en educación de bastante tiempo. El otro aspecto más fácil es selectivas y optativas, sabiendo que tiene su dificultad y es que no todo el mundo tendría que verlas. Otro elemento podría ser más fácil, más práctico, la generación de módulos específicos sobre el tema de rehabilitación dentro de los cursos ya existentes de alguna de sus asignaturas. La transversalización de competencias, puesto que el concepto de concebir al hombre como un ser biopsicosocial no se da en una clase. Concebir la rehabilitación no es que me la digan hoy el concepto y ya, hasta ahí murió, sino que tiene que ser una cosa que sea vista de manera transversal en todos los conceptos.
Si yo solo lo veo en un momento determinado en mi formación, pues ahí se queda como una temática, como dar cuenta de un concepto, pero ahí no trasciende realmente el pensamiento y la forma de visualización. Entonces, digamos que es más importante la transversalización de las competencias en todo el currículo. La educación continuada es uno de los elementos supremamente importantes porque no solamente impacta sobre los que están en formación actual, sino los que ya ingresaron, acaban de ingresar y ya no tienen esa formación, y cómo yo puedo entonces muy rápidamente empezar un cambio conceptual, un cambio actitudinal sobre los que ya están ejerciendo pero acaban de salir. Hablamos de mesas de trabajo porque igualmente dentro de los profesionales ya en ejercicio, dentro de los profesionales que acaban de salir o de los estudiantes que están a punto de salir y que no tienen un espacio ya para un módulo específico en una clase, que no tienen un espacio para montarles una lectiva, se puede trabajar a través de una mesa de trabajo, un día, 2 días, y por lo menos se empieza a impactar de una manera importante sobre ese eje. Importante que esto empiece a permear grupos y semilleros de investigación, pues es ahí donde se empieza la formación, y los semilleros de investigación pues se están promoviendo desde los segundo semestres, los pues no tienen un espacio físico único, sino que es también transversal a toda la formación. A hablar de prácticas integrales e interdisciplinares, entonces ya hay algunos enfoques de formación de algunas instituciones que tienen ese enfoque de hacer prácticas interdisciplinares. Sería mucho más fácil de implementar o pues promover también ese tipo de trabajo para que se dé esa formación de trabajo en equipo y no cada uno por su lado. Y el concepto de práctica basada en la evidencia, que yo sé que muchísimas, o mejor dicho, el 99% de las universidades lo incorpora dentro de sus lineamientos, pero que en este caso nos interesaría particularmente esa evidencia en tema de rehabilitación. Y esa es la propuesta. Entonces, ¿qué se hizo? Se me perdió. ¿Dónde está el cuadrito? Lo voy a dejar. Aquí está. No se ve mucho. Algo pasa acá en este salón que no deja ver muy bien la letra, pero digamos que aquí están entonces los 4 elementos y cada uno con sus subpartes de lo que acabo de mencionar. Entonces igual les voy a pedir que en una de las hojitas nos regalen como las cosas positivas de la propuesta y las cosas que pensarían que faltarían incluir dentro de la propuesta. Aquí estamos haciendo la pregunta fuerzas militares. Como fuerzas militares ya tienen su modelo de rehabilitación funcional, ellos ya llevan más tiempo ejecutando todas las acciones. Estoy preguntando específicamente qué están haciendo ellos para toda la parte de capacitación del talento humano, conociendo que ellos han realizado unas jornadas intensivas de capacitación. La pregunta va es qué otras cosas están haciendo. Nosotros al interior de Fuerzas Militares y de Policía Nacional también, ¿sí?, tenemos una dificultad, es que casi el 80% de nuestros profesionales son por orden de prestación de servicio, o sea que no son personal de planta. Entonces cuando se van a hacer capacitaciones y que son como canceladas por la institución, entonces solamente puede acceder el personal de planta y todo el personal de rehabilitación es de prestación de servicios. ¿Sí? Eso ha sido una dificultad. Nosotros nos hemos apoyado, ¿sí? Tenemos como nuestro grupo, como los grupos, los líderes, ¿sí?, y formadores, ¿sí? Esos líderes se encargan de replicar la información al interior del establecimiento de sanidad, pero algunos no tienen como esa habilidad para poder transmitir el conocimiento. Entonces estamos como direccionando que haya un grupo y por las diferentes regionales, tratando de crear esa nueva cultura y apoyarnos con las diferentes entidades que vienen trabajando en el proceso. Por ejemplo, con la Universidad Nacional, con la Universidad de los Andes, con el Ministerio de Salud y de Protección Social. Es irnos incluyendo ahí, porque desafortunadamente tenemos esa dificultad, ¿sí? Programamos un diplomado en rehabilitación, solamente puede ir el de planta, y el de planta no es del equipo de interdisciplinarios profesionales. Y lo que queremos buscar es que sea el equipo interdisciplinario, todo el equipo de profesionales. Estamos trabajando también en que, por ejemplo, los psicólogos apoyen al equipo interdisciplinario de profesionales, así como apoyan a los pacientes,
que se apoyen en el equipo interdisciplinario para como no sé cómo decir, sí, pero darle ese apoyo a ellos, porque muchas veces los profesionales como se cansan, o sea, entramos en una rutina, ¿sí? Y es como volverles a inyectar, mire, vamos a comenzar a trabajar. Una de las dificultades es la alta rotación de personal que estamos teniendo. Capacitamos a un grupo, ¿sí? Y se van. Entonces, por ejemplo, con el modelo de fuerzas militares habíamos capacitado, hicimos una jornada a nivel nacional, trajimos a los profesionales y todo eso. Cuando fuimos a hacer el seguimiento, muchas veces los militares los rotan y los cambian de cargo. Ya hay una alta rotación de personal militar. O sea, por ejemplo, estaba en Medellín y estaba siendo el coordinador de rehabilitación. Y lo pasaron por ejemplo, a Cali o Arauca, y allá está el área administrativa. Entonces, eso para nosotros ha sido un gran inconveniente. Y esto es de educación, esto es de educación. La parte de apoyo psicológico profesionales lo trabajan dentro de formación, en rehabilitación o dentro de bienestar. Nosotros, o sea, más de formación de rehabilitación, como del equipo de rehabilitación, no tanto por la parte de bienestar. Es como de la estrategia como que nos diseñamos para apoyar el equipo de profesionales, sobre todo por la dificultad que tenemos, es que no hay ese trabajo en equipo, y entonces como comenzar a crear esa cultura al interior de los establecimientos y hacer un seguimiento a esas regionales, porque nosotros lo tenemos como regionales. En cuanto a lo que se refiere a policía, también está muy bien estructurado lo que es el proceso, la parte funcional. Nosotros estamos también regionalizados, liderados por un grupo de rehabilitación a nivel nacional, en donde cada trimestre se hacen actividades de acuerdo al modelo de rehabilitación, y se hace un reporte cada trimestre a través de un videochat nacional, donde se hace toda la información que hay que hacer. Cuando hablas del modelo de rehabilitación, se hacen los programas de modelo, actividades de sostenibilidad. Trabajamos con la población con discapacidad de acuerdo a los programas de modelo. Y se capacita al personal, como decía Angélica. ¿Sí? De pronto pues, se hace un poquito laxo en la capacitación de personal de contrato. ¿Sí? Lo ha permitido, le ha tocado permitir. ¿Sí? Nosotros hemos trabajado mucho con fuerzas militares en el tema de rehabilitación. Me extraña que Policía no haya presentado su modelo de rehabilitación funcional, que ha ido casi como que creciendo a la par de fuerzas militares. ¿Qué te puedo decir? Angélica tocó un punto muy importante, y es que por la misma estructura institucional trasladan las personas, cambian, pero debe haber documentos. Debe haber documentos y debería solicitarlo, porque Policía ha trabajado mucho con procesos funcionales y tiene todos sus procesos bien identificados. A mí me parece muy importante, y no lo ministro en la presentación, es que no existe dentro del proceso de formación de los profesionales del área terapéutica la importancia de dar un diagnóstico terapéutico, ¿sí? No se forman a los profesionales en el hecho de dar un diagnóstico terapéutico. A mí, gracias a Dios, en la universidad me prepararon para hacer diagnóstico terapéutico. Cuando va uno a la supervisión de diferentes contratos y hacer el seguimiento a terapeutas, uno ve que se guían es por el diagnóstico o del psiquiatra o del médico, pero del profesional no hay. Y debe haber un Y diagnóstico. estoy ahorita trabajando en el hecho de que por lo menos en mi región, Cundinamarca. Ella corresponde a Cundinamarca. Yo estoy en mi región 1 y ella región Cundinamarca pertenece a Cundinamarca. Ella es nueva de la institución, acaba de llegar, es muy pilosa, se le hizo una muy buena inducción, entonces ella ya arrancó con su trabajo. Y estoy tratando de instaurar, por lo menos en mi región, Cundinamarca, que los profesionales que están evolucionando la parte terapéutica
me coloquen un diagnóstico fisioterapéutico, ¿sí? Cuando ellos trabajan en base a un diagnóstico fisioterapéutico, tienen claras sus metas a nivel terapéutico y no están trabajando en las deficiencias de una enfermedad, sino están trabajando en las capacidades y discapacidades que presenta determinado diagnóstico terapéutico, porque entonces estaremos dejando nuestra responsabilidad en manos del médico y no estamos como haciendo nuestra labor, la verdad. De pronto sí impactamos en la vida del paciente de forma como inmersa, pero no lo estamos haciendo como con el direccionamiento planeado. Sí. Hay una cosa que aunque sí está representada, me parece que debe fortalecerse mucho, es la parte ética de las responsabilidades que tienen los profesionales de la salud. Y es el respeto por el paciente, que eso se ha perdido a todo nivel. O sea, ya no hay respeto por el paciente, pero tampoco hay respeto del paciente hacia el profesional. O sea, es una cosa mutua. Debe haber un respeto por el profesional, por el solo hecho de ser persona, por el profesional que es, por el saber que tiene. Pero yo como paciente también tengo y merezco un respeto en la medida en que si nosotros trabajamos mucho sobre la formación ética y sobre el respeto, va a haber una mejor comunicación entre nosotros. Porque sí se da y se habla de bioética y se habla de la ética, pero todo como por allá encima. En la anterior mesa, cuando se hablaba de la formación en ciencias humanas, me parece súper importante, porque es que no se nos puede olvidar que somos seres humanos. Entonces, en ese sentido, eso se nos ha olvidado, y en salud, desafortunadamente, nos hemos vuelto la rodilla, el estómago, el codo, y somos tan especializados y tan buenos profesionales que yo soy profesional y especializado en la rodilla izquierda, pero si me duele la rodilla derecha, muy mal, eso se le toca buscar a otro. Entonces eso no puede ser. Es un poco como devolvernos un poco en el tiempo y volver a ese médico de familia, el médico que veía a toda la familia, que sabía que al hijo de, cuando tuviera un hijo, muy seguramente le iba a pasar tal cosa porque a todos les ha pasado. Ese pedacito se nos ha olvidado. Entonces es un poco como retomar las cosas buenas del pasado, sin sentarnos en la orilla de todo el tiempo pasado fue mejor, pero sí retomar esas cosas buenas y fortalecer mucho la parte ética y de respeto. Hay una cosa que me parece terrible del modelo existente, y es el hecho de que si a uno le llega un paciente con una revisión de rodilla, tú decías, es la rodilla derecha, pero resulta que el paciente le hicieron eso hace 3 meses, mientras pasó todo el proceso, llegó y él ya no tiene solamente el problema en la rodilla, sino que también tiene un problema en el hombro derecho. Pero si yo como profesional le evoluciono también lo del hombro, entonces, pero es que a usted el ortopedista le mandó fue esto, y se está como pisoteando la parte terapéutica que de mi evaluación, de mi concepto, de mi diagnóstico, no se vio, o sea, eso fue lo que vio este profesional, pero yo también vi cosas. No, y también se olvida la rodilla derecha, que a largo plazo Va a terminar siendo más. más. O sea, vamos ahí. Como que tenemos la obligatoriedad de tratar el diagnóstico de otro y los propios. ¿Y qué quiere el paciente? Porque yo puedo dar un plan de tratamiento según lo que yo pienso que necesitan, pero ¿qué quiere él? ¿Qué quiere el paciente? ¿Quién lograr? Yo le pregunté ahorita si esta era la propuesta para qué tipo de profesionales. Digamos que es la propuesta para los profesionales de salud. Pero además debe existir una propuesta para los profesionales de rehabilitación. Acuérdense que en la ruta no identificamos, y de hecho hemos identificado y hemos hablado desde el principio, que los profesionales de rehabilitación no hablamos el mismo lenguaje. Entonces yo creo que para los profesionales de rehabilitación Hacer una propuesta también. debe existir una propuesta unificada que por lo menos los currículos den cuenta de competencia en tal y tal cosa. Es increíble, pero uno ve en programas terapéuticos
que como que un poco de la parte de conceptualización. La Universidad del Valle lo tiene mucho, porque ustedes saben que ya habían líderes que son personas que trabajan han trabajado mucho tiempo en comunidad y en todas las cosas, pero yo he tenido la oportunidad de mirar otros programas académicos, ¿no?, terapéuticos, y la parte de normatividad y de conceptualización sobre discapacidad, de modelos de eso, no, tienen ejercicios X en el currículo, tienen toda la parte moderna, el láser, es decir, tienen todo lo de electroterapia, mecanoterapia, pero algunos tienen un poquitico de comunidad, otros tienen, pero la parte de conceptualización de discapacidad y de rehabilitación, increíble, no está explícito en los currículos, no está explícito, incluyendo muchos currículos del área médica también. Unos lo tenemos explícito, otros no está explícito. Es que mira, lo que dice la doctora Becker, por ejemplo, cuando uno manda a los niños con discapacidad a los programas de crecimiento, de desarrollo, de salud oral, de salud sexual, como que, o sea, se pierden ahí porque no hay. claro, dicen, hay que hacer un programa especial para ellos. O sea, solamente en eso, uno dice, comunicación externa si no la hay. Como no existe, lo que dice Angélica, que cuando un niño tiene una discapacidad va a consultar, no se le presta el servicio porque no existe un programa. O sea, debe que haber un programa especial. Todo debe estar en la capacidad. O sea, si no existe el programa, lo que comentaba alguien ayer, en los pueblos, hay algunas. Tiene que haber alguien que conozca todo para poder hacer la revisión adecuadamente, y el direccionamiento, poder detectarla. Así. Lo que hacemos en el objetivo desde la identificación del caso, que es lo más básico, saber que esta persona requiere que yo le haga algún tipo de direccionamiento. Así no sea yo el que me vaya a dar el proceso psicológico. Por ejemplo, en la Universidad del Valle los ortopedistas rotan con nosotros 2 meses. Pero eso no sucede en todos los programas de ortopedia del país. Hay poquitos que tienen rotación por rehabilitación, ¿no? Y hay algunos que se dan el lujo de no tener rehabilitación, siendo uno de los pilares del proceso hoy en día, ¿no?, de salud, del esquema de salud. Promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación, y tienen 0 de rehabilitación, ¿no? Entonces, es decir, una cosa es para los programas de salud, para lograr meterles en el disco duro un módulo, cualquiera de las estrategias que están ahí planteadas, pero para los programas de rehabilitación, el enfoque tenemos que dar rehabilitación funcional. Salen y no tienen claro, uno va a montones de reuniones donde hay equipos terapéuticos y hacen unos comentarios, uno se queda, ¿no?, como fuera de foco, como así, si es una persona del área terapéutica y no tiene clara la diferencia en lo que es una rehabilitación funcional, una rehabilitación integral, no tiene claros los modelos, ¿no? Entonces, para las profesiones de rehabilitación tenemos que hacer las cosas más especiales. Respecto a lo que he comentado y aportando un poco, considero que sería importante que en los lineamientos queden espacios en donde entre las facultades se referencien, no sé, direccionados desde las asociaciones. Hace poco Acofaldo, la Asociación de Facultades de Terapia Ocupacional, hizo una referenciación entre las diferentes facultades, y por las diferentes áreas de práctica nos sentamos por internet, había unas reuniones previas en donde nos contábamos unos a otros qué hacíamos, qué enseñábamos, cómo se orientan las prácticas. Bueno, esto hay que decirlo, y es que en el esquema de las estructuras de la universidad esto pareciera que no tuviera peso. Entonces pues si al docente le queda tiempo, bueno, a veces nos reunimos todos, a veces no, pero sí considero que si en los lineamientos se le da como fuerza a estos ejercicios de referenciación, dejaría de suceder un poco porque hay experiencias muy exitosas, y hay, bueno, con todo este tema de surgimiento de tantas escuelas y de tantas cosas, el registro calificado ahora, pues digamos, yo percibo que muchas personas pueden acceder a un registro calificado de una manera, pues no como antes se hacía con cierto rigor, todos los procesos de calidad, pues con sus entredichos, pero sí considero que referenciarnos con los otros y reconocer esas experiencias exitosas también hace que nos ha pasado a nosotros en el ejercicio de referenciarnos. Las prácticas en comunidad
Hay escuelas que llevan experiencias muy valiosas y hay otras que, por ejemplo, en comunidad aún están hablando, ni siquiera reconocen que la estrategia de rehabilitación basada en comunidad. Entonces uno dice, pues, y así estamos formando los profesionales que están abordando las realidades sociales en diferentes contextos. Entonces considero que sería Sí, muy interesante el aporte que tú haces desde que uno siempre piensa en impactar tal vez programa a programa, pero realmente las asociaciones de facultades también tienen una cabeza, digamos así, que impactan directamente sobre todos los programas que pueden permitir, que pueden abordar este tema de manera articulada. Me parece muy importante ese aporte. Nosotros intentamos incluir tanto dentro de esta propuesta de plan de estudios como dentro de la propuesta de talento humano que había presentado el profe Marta antes, también elementos que se están dando actualmente y que lo han venido trabajando, como les decía, en el tema de competencias transversales específicas, que se ha venido trabajando en todas las profesiones de salud desde hace más de 4 años. Entonces, cómo también articular ese trabajo que ya han venido haciendo, por ejemplo, que tú me dices, esa experiencia que han tenido, que no se desligue, que sea también, este es un tema más dentro de toda esa experiencia y cómo eso tiene que permear esas decisiones que ya se han tomado, que no son decisiones acabadas, que no son decisiones finalizadas, que ya esté todo dicho, sino que es un proceso de continuo mejoramiento y reconstrucción del proceso, y que en este momento pues es importante darle una mirada con este enfoque, y con este enfoque de hacer la invitación de las asociaciones entre facultades como acá en los programas para que le hagan ese proceso. Digamos que de ahí surge parte de esta idea. Pero sí muy interesante con las facultades. ¿Tú quieres aportar algo más? Otra parte sí que me parece que pues para mí, pues cuando me formaron a mí socialmente y no lo vi tampoco ahí, se habla de muchas normas, muchas leyes, muchos estatutos que existen en discapacidad, pero en la universidad uno nunca lo rota por una cátedra donde haya algo jurídico, ¿sí? Donde si uno desde la academia conoce desde el perfil jurídico y no de otro profesional de salud, ni de, ¿sí? Que haya una cátedra sobre qué hacen tutelas, por qué se hacen las tutelas, cómo se hacen las tutelas de salud, por qué le llegan a uno, le pueden poner ese tipo de procesos, se entendería un poquito más el problema real, social. Sí, pues en el modelo no lo he visto, que no está. No hemos pensado. Y me parece importantísimo que uno como profesional del área de salud tenga un abogado en la universidad, ¿sí? Y una cátedra en la que le digan, existe esta norma, esta no, escuchar palabras como impugnar una tutela. Para mí, pues cuando uno se gradúa es cheque la tutela, y cuando uno se la lleva al abogado como impugnémela, pero uno no tiene claro el proceso jurídico ni los alcances tampoco de lo que uno en el momento de estar ejecutando algo administrativo puede hacer. O sea, si me voy a la cárcel porque hice X o Y, ¿sí? La realización de los estudios de competencias que le ha tocado duro, porque ella le ha tocado contestar tutela, hacer contrataciones, estudios de conveniencia, y eso es un poquito como complicado porque no viene con la formación de pero es que desde la práctica muchas veces vuelva a ser abogado, vuelva a ser pero sí es importante. Hay una competencia transversal que ya está incluida, se supone, en todos los procesos, y de hecho nos la evalúan en el Saber Pro, que es la competencia ciudadana. Y la competencia ciudadana es saber, yo como ciudadano, cuáles son las normas que me regulan, yo cómo me puedo ver afectado por una tutela, por eso es competencia ciudadana, poderme mover como ciudadano, y eso es parte de ser ciudadano como una profesión, pero soy ciudadano. Sí, se están evaluando competencias ciudadanas, y realmente es la competencia que más bajito le da a todos los profesionales. Y sabes es malísima la formación en competencia ciudadana. Que uno termina preparándose con los papás de los pacientes. Uno termina enterándose que puede hacer este proceso, este otro. Todos los mencionados. Eso es una competencia ciudadana, esas son competencias transversales. Hay algo de lo que está inmerso, como ha estado inmerso siempre, como que no se le paran muchas bolas al cuento, y es la responsabilidad de lo que se escribe, el manejo de la información.
el manejo de la información, no solamente en cuanto a la historia clínica, sino en cómo registro yo la información. Porque algo tan simple como darle un código a un diagnóstico, y como nunca me acuerdo cuál es el código, pongo el primero que se me ocurre para salir del caso. Entonces, cuando se hace una estadística, encontramos que los niños de un departamento menores de 1 año sufren de caries dental. ¿Por qué? Porque es el primer código del que se acuerdan. Y eso hace parte de la responsabilidad, porque eso nos permite, por simple que sea, eso nos permite a nosotros hacer investigación y hacer propuestas y hacer planes, programas y proyectos. Uno depende de la información, y a nosotros como profesionales de la salud desafortunadamente se nos ha olvidado esa importancia y esa responsabilidad que tiene lo que se escribe. El dato es supremamente importante, y cuando a uno le llega una orden médica que dice paciente con hemiplegia de miembros inferiores, uno dice, a ver, y eso se lo encuentra uno. Entonces ahí es donde eso llama mucho la atención. Entonces, ¿qué es lo que uno escribe y la importancia del dato? Ese es un registro que debe ser importantísimo. Pero es que también es la parte de los tiempos, ¿no? 20 minutos para hacer consulta, registro. Pero mira que eso también lo percibimos nosotros. Sí, o sea, es de parte y parte. O sea, a veces los profesionales, los mismos profesionales, 5 o 6 pacientes atendiendo. ¿Sí? O sea, qué calidad. Pero también es parte del proceso administrativo. Y muchas veces a uno le evalúan el impacto es por el número de consultas que haga, no por la efectividad del proceso. Desafortunadamente. Exacto, Pero desafortunadamente. eso también, yo pienso que eso también es parte del empoderamiento que debe tener todo el sistema de salud como tal, y el sistema que estamos promoviendo que nos lleve a una rehabilitación funcional. O sea, si nosotros hacemos respetar el trabajo que se hace, porque además ese trabajo viene soportado por una solidez muy grande de formación, de conocimiento, de registro, eso nos va a permitir superar muchas veces esas barreras administrativas. En gran parte de nuestras entidades de salud, quien maneja la salud no necesariamente tiene que ser un médico, pero es que al médico también hay que explicarle, o al administrador también hay que explicarle el qué está soportando mi tiempo, el qué está soportando lo que yo estoy haciendo. Claro, vivimos en un mundo de mercados y donde lo que se produce y lo que se vende es lo importante, independientemente cuál sea la calidad de lo que se ve, pero realmente tenemos que soportar muy bien y brindarnos muy bien con todos estos procesos de saberes y de conocimientos para poder llegar a algún lado. Tenemos que soportar cada cosa que se hace.